Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la liyá número 2 o porción número 2 de la Parashá Pekudei. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 39 del libro de Éxodo, versículos del 2 al 21. Y vemos aquí que en este capítulo se nos relata la fabricación, se nos describe cómo los artesanos confeccionaron las vestiduras sacerdotales, incluyendo las vestiduras de Aarón, el sumo sacerdote, y la de sus hijos, los sacerdotes, incluyendo el efod del sumo sacerdote. Cómo fueron confeccionados los tiradores de esta prenda, que tenían adosadas en cada uno de sus extremos superiores 2 piedras de ónix. Y vemos que en la piedra de ónix estaba escrito el nombre de cada tribu, 6 en una piedra y 6 en la otra. Y los estudiosos de la Torá coinciden en que esto simboliza la unidad del pueblo de Israel, y también vemos que a pesar de que varios de los hijos de Jacob se destacaron por sus roles de liderazgo, como por ejemplo Judá, que fue el padre de la dinastía de David, Leví, el padre de los sacerdotes, José, el elegido para liderar a la familia tras la muerte de Jacob, las piedras de ónices mostraban las tribus de Israel en el orden de nacimiento. ¿Por qué? Porque en vez de presentar un orden por importancia o prestigio, esto subraya el factor común y unificador de que todos son hijos de Jacob. Jacob fue el único patriarca cuyos hijos se mantuvieron fieles a la Torá, a pesar de que la escritura nos relata cada uno de los errores, pero todos aprendieron cómo rectificar sus caminos. Y a pesar de que algunos en las escrituras vemos que se mantuvieron alejados, fueron los únicos que, a pesar de distanciarse de la Torá, se mantuvieron en la Torá. Y esto parece contradictorio, pero a pesar de los pecados, aún su descendencia se mantuvo cerca de la Torá. Entonces vemos que aquí, en el recuento de cómo se elaboraron las vestiduras de los sacerdotes, vemos que se destacan varias cosas importantes. Por ejemplo, debían estar limpias y sagradas para que dieran gloria y esplendor. O sea, debían honrar al Eterno y reflejar la santidad para entrar en su presencia. Los vestidos debían ser hechos por personas dedicadas y llenas del Espíritu del Eterno, especialmente el espíritu de sabiduría, de acuerdo a Éxodo 28:3. Las indicaciones iniciales eran para la ropa de Aarón, el sumo sacerdote, y las otras vestiduras sacerdotales eran para sus hijos. Los sacerdotes no podían usar estas vestiduras fuera del tabernáculo, o sea, fuera del lugar sagrado. Y no se mencionaban ninguna sandalia, o sea, zapato. ¿Por qué? Porque ellos dentro del tabernáculo debían andar descalzos cuando estaban desempeñando su oficio. Los vestidos eran de lino. Entonces vemos que aquí se nos menciona 3 tipos de elementos: la lana, azul, púrpura y carmesí. Pero aquí no se nos menciona el lino. Vemos que Rashi menciona y llega a la conclusión de que esto es que allí no se habla de las vestiduras sacerdotales que contenían lino, sino de las vestiduras que las cubrían. Los utensilios también se habla del santuario a la hora de emprender un viaje. Y eso se nos detalla más en el libro de Números 4, 8 y versículos 12 y 13. Entonces,
Qué importante, hermanos, que siempre hagamos las cosas conforme a las instrucciones del Eterno. Las vestiduras sacerdotales eran para honor y para gloria. Esto significa la palabra kabod y tiferet en hebreo. También tienen que ver con la hermosura y el recato que debemos tener cuando estamos presentando una obra, una adoración al Eterno. Por lo que tenemos que cuidar mucho nuestra presentación. Solo una persona en toda la congregación recibió la visión completa de la construcción de la obra del santuario: Moisés. Los demás tenían que someterse al líder para poder hacer la voluntad del Eterno. Se nos dice en el versículo 3 de aquí de Éxodo 39, este es el único lugar en donde la Torá, que está repitiendo únicamente lo dicho en las parashá anteriores, pero nos agrega un detalle que no se había mencionado hasta ahora. ¿Cuál es ese detalle? Vamos a verlo en el versículo 3. Dice: se forjaron a martillo unas placas de oro, las cuales se cortaron en hilos para entretejerlos a manera de bordado en la tela morada, en la tela de púrpura, en la tela roja y en el lino. Según Rambán, es probable que esto se deba al hecho de haber encontrado los artesanos la forma de obtener hilos de oro, cosa que quizás era desconocida por el pueblo de Israel hasta este momento. Entonces, después se nos detalla en los versículos del 6 al 21 cómo se prepararon las piedras preciosas que se utilizaron para la confección de toda esta ropa que sería para gloria y esplendor del Eterno. Vemos entonces que es muy importante que nosotros sigamos las instrucciones del Eterno. Debajo de la vestidura, el sumo sacerdote llevaba una túnica blanca que alcanzaba hasta los tobillos. Y esta túnica, junto con el turbante, era usada también por otros sacerdotes, aunque solo el sumo sacerdote llevaba la placa dorada con la inscripción Santidad, que pertenece al Eterno. Y lo más hermoso es, hermanos, que el capítulo termina con un recuento formal de todo lo que hicieron las personas, destacando su satisfacción por haber seguido al pie de la letra las instrucciones del Eterno. Qué hermoso, hermanos, cuando podemos cumplir con lo que el Eterno nos pide y hacemos las cosas tal cual Él nos instruyó. Shalom, shalom.